acaparan tierras y que cierran caminos. Y en este caso con la connivencia de un alcalde. Vamos a empezar presentando el robledal. Es un robledal en las sierras centrales de Extremadura, junto a las Villuercas, en la que separa el valle del Tajo del Guadiana. Y bueno, hay aquí un robledal con una historia. Entonces es muy parecido a lo que ha pasado con el pueblo este, que me ha dado la impresión que compran las tierras y lo primero que quieren es borrar toda la historia de lo que ha pasado allí a lo largo de los siglos. Quieren borrar una iglesia románica, quieren borrar caminos, borrar topónimos. Algo similar pasa aquí también. Es muy parecido. Cuando el alcalde primero nos quería hasta cambiar de sitio el cementerio. Claro, sí, es que me da la sensación que es como destruir el paisaje que había para crear un paisaje nuevo, horrible, lleno de vallas, lleno de alambradas, y no sé, no me parece como de tener una aldea preciosa medieval, comprarla y disfrutar de ella, a encontrarte con eso, una aldea arrasada y llena de alambradas. Bueno, pues no le veo el disfrute. Aquí lo vamos a ver también. El disfrute no sabemos dónde está. En este caso es una finca cinegética. Cerramos, pero la finca cinegética sobre todo es para tener privacidad, para que no entre nadie. Entra la gente un día al año para hacer la montería, limpiar un poco de venados y de jabalíes, que hay demasiados, y nada. Todo lo demás es disfrutar yo de mi finca, dando vueltas con mi todoterreno para que nadie entre, y bueno, vigilado por un lobo. Entonces vamos a ir viendo. Vamos a explicar primero lo que es el robledal y la historia del robledal, si puedes ir pasando. Sí, si puedes ir pasando. Es un pueblecito pequeño, de 650 habitantes y de gente mayor. Es una capital. 650 personas, gente mayor, interés, tendrá varios bares, pero interés por los caminos, pues eso, interés por el bar, todo. Ese es otro punto que vamos a abrir. A la hora de ir por los caminos, nada. Y si es protestar y enfrentarse a alguien, bueno, todavía. Puede ir pasando. Bueno, el roble de García tiene una significación pues histórica y natural. Puede ir pasando. Es la primera parte donde presentamos el roble, en un robledal que está junto a la Sierra de las Villuercas. Se ven ahí las crestas típicas de las Villuercas, y es una zona especial de conservación. Representa la mitad del robledal protegido que hay en Extremadura, está aquí en este robledal. Puede ir pasando. Era un ejido público hasta 1860, en que se desamortiza. Era un ejido, entonces los garcileños podían ir al bosque a recoger la leña, la madera de los castaños para hacer las casas. La bellota, ahora en la montanera, era fundamental. Y bueno, es un sistema tradicional que quedó destruido a partir de 1860. Puedes pasar y lo vemos como con la desamortización todo este sistema social y antropológico tradicional desaparece, se borra del mapa. Hay sexmos, hay ordenanzas que regulan todos los usos comunales que se hace de este bosque. Todo esto va a desaparecer. Van a vender los tres ejidos, puedes pasar, se desamortizan en 1860, en febrero de 1860, y contraviniendo la propia ley de desamortización de Madoz, que prohibía exclusivamente la venta de robledales. Estaban prohibidos desamortizar robledales. Aquí se lo saltan por la torera. En la zona de las Villuercas se lo saltan porque necesitan traviesas para ferrocarril que están construyendo de Ciudad Real a Badajoz, que lo tienen al lado. Entonces, claro, desamortizan. Los propietarios que hacen la compra de las fincas desamortizadas hacen el primer pago e inmediatamente ya tienen vendidas 200.000 traviesas para el ferrocarril. Negocio redondo. Lógicamente el Ayuntamiento de García va a alegar contra estas ventas. Van a estar 15 años luchando por el robledal. Al final el Ministerio va a resolver que el robledal ya no existe. Ha sido totalmente talado. Ahí no hay robledal. Entonces la venta ya sí está bien hecha. Ya no contraviene la ley Pascual Madoz, y por supuesto, claro, habría que indemnizar al propietario. Y el Ministerio de Hacienda en 1875 no está para indemnizar a nadie.
habría que esperar a la reforma agraria de la República, que no iba a hacer nada tampoco. Pasamos ya. Entonces, pasamos ahora a otro momento histórico. En 2021 Iberdrola pretende construir un parque eólico en García, en todos los cordales de las sierras. Van a colocar 36 aerogeneradores. Entonces ahí nos rebelamos y formamos una plataforma, Villuercas Oeste, para defender los montes de García contra la destrucción que iba a venir. Bajo el lema renovables sí, pero no así. De hecho, Iberdrola renunció al cabo de un año y pico, renunció al proyecto porque dijeron después de un proceso de escucha activa. Escucha activa era que nosotros los garciños estábamos en todos los foros, nos movíamos a todos los... donde había una convención donde se debatía de energías renovables, estábamos allí dando la vara. Esa era la... Pero allí no estaban ellos. Bueno, algunos había... Pero nosotros hablábamos con ministros, con la ministra Teresa Rivera, estuvimos hablando. En la consejería, en la Junta de Extremadura no, pretendían, o sea, el proyecto estaba dividido en 3 partes, precisamente para lo que comentábamos antes. Divide y vencerá. Para no presentarlo al ministerio, para que estuviera aprobado en Mérida. Pero vamos, que presentamos 50.000 alegaciones. En Mérida no daban abasto con los papeles que llegaban de García. Bueno, hemos constituido una comunidad energética para demostrar cómo hay que hacer la transición energética y cómo son las renovables. En los tejados del pueblo todo es un traba. Y por supuesto, los permisos los da Iberdrola. Y encima. Así que, con lo cual estamos a la espera de que nos den los permisos. No están muy contentos con nosotros. Podemos pasar. Bien, como decía, en marzo de 2022 creamos la primera comunidad energética y una asociación cultural, Raíces de García. Y entonces este es el germen de la lucha para los caminos. La asociación cultural que pretende promocionar y conservar el patrimonio histórico natural. El año pasado hemos participado en el proyecto Libera contra la basuraleza en nuestro Robledal, y para que la gente se sienta un poco más unido y vinculado al roble, porque en realidad en el pueblo el vínculo que hay con el bosque ya es la caza. El que caza va a cazar en los días que sea y no quiere saber más el resto del año. Entonces, como digo, este bosque tiene una significación social, patrimonial y paisajística. Había una ruta entre Sierra, Roble y Castaños que era el aliciente que tenía el pueblo, el turismo que venía a García. Eran las rutas que hacían de toda Extremadura y de parte de España a ver el castañar de los Maruelos, que es un castañar precioso que ahora mismo en otoño se pone espectacular. Bueno, podemos pasar. Eliminación de los 5 caminos del catálogo. Vemos cómo 2 de estos caminos van a eliminar, o sea, la ruta entre Sierra, Robles y Castaños se acabó. Porque en julio de 2019 alegan los propietarios que los caminos son caminos de servidumbre que se crearon en 1958, al dividir la finca en 5 partes. Pero resulta que no, que en 1958 los caminos existían y en el 57. ¿Puedes pasar, por favor? Bien, el ayuntamiento, a través del escrito que hizo el propietario, pues asumió todos los postulados. Entonces, justo en mitad de la pandemia, publicaron en el tablón de anuncios del ayuntamiento, durante el mes ese que estuvimos encerrados, el primer mes, estuvo publicado. No nos veía nadie. Yo no pude ir, yo estaba en Cáceres y no me dejaban Ni tú ni nadie. Nadie fue a... ¿Qué viene vecino? 30 días, pero cumplieron la ley. Claro. Qué bien. Qué barbaridad. O sea, ellos, en lugar de decir, bueno, hemos cumplido la ley, pero consideramos que no lo ha visto nadie y nadie ha podido... Vamos a poner otro plazo de la Da igual. Ellos han seguido, han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 1 de junio y han eliminado los caminos. Los caminos pasan por una zona especial de conservación, el Robledal conservado, y han destrozado la ruta. Si el Roble y Castaños se ha cerrado. Pero lo bueno es que no en el tablón de anuncios del ayuntamiento, o sea, en el tablón no, en unos paneles que hay en la Plaza Mayor, indican la ruta entre Sierra, Roble y Castaños, no la han quitado. Y en la página web del ayuntamiento sigue expuesta. De modo que los autobuses siguen viniendo, se encuentran con las puertas cerradas, y al ayuntamiento no le importa. La gente muy enfadada, claro, lógicamente. Bien,
Al mismo tiempo que limpiamos estos 5 caminos, el propietario llega a un acuerdo con el ayuntamiento en que cede a su costa, pagando 30.000 euros, un camino de nueva creación a través de la finca, por donde a mí me dé la gana. O sea, el camino tradicional pasa por aquí, pero yo lo quiero por allí. Lo que decíamos antes, son caminos tradicionales que van a las fuentes, que van a las eras, que tienen una significación, que tienen una razón de ser. Un trazado, ¿no? Claro, tienen un trazado histórico, antiguo, y se puede estudiar y se ve y se sabe. Los topónimos, todo. Bueno, quieren un camino de nuevo trazado, pero claro, tienen problemas porque una zona está conservada. No puedes entrar con la máquina y arrasar los robles que te dé la gana para hacer el camino que a ti te dé la gana. Y al final es particular. No, le besamos la mano al señorito, porque nos lo ha hecho y nos lo ha dado. Venga, Por 30.000 euros. Y además los 30.000 euros los pone él. O sea, con el cierre de los caminos inmediatamente hace un vallado cinegénico, buscando la privacidad. Podemos ver aquí cómo el vallado ocupa la mitad del camino, o sea, a él le importa 3 carajos. Este es el último tramo del camino que queda, pero yo lo ocupo la mitad. Hay que afilar los alicates. Entro el vallado, supongo que habrán dado los permisos a la Junta de Extremadura para hacer ese vallado, pero vamos, está ocupando la mitad del camino. Este señor vive por ahí en el Robledal, pero lógicamente dentro de la finca no puede entrar porque hay un vallado cinegético. O sea, lo que hablábamos de la biodiversidad no se va a dar. Es muy cerca de las vallas, fotografiaron no hace 15 días. Y que no entre. Él dice, y que no entre porque si entra no puede salir, claro. No, y también le deban a las zapatillas. Claro. O sea, vemos aquí como la valla, o sea, como está anclado dentro del camino, el anclaje dentro del camino. Si alguien va por ahí, pues, se ve perfectamente. va a tropezar. No les importa nada. Entonces, veis lo bonito que queda el Robledal. Es que además la valla está puesta al revés, ¿no? Al parecer es así. Eso tenía que estar sí, arriba. sí, no, pero es así. No, está bien. Tiene que ser más Lo más pequeño es abajo. Tienen que estar aquí. Pero vamos, lógicamente, hay gente por ahí no puede pasar y... Pero Esa hay no tiene obligatorios los gente. pasos de fauna, ¿eh? Cada X metros, cada 50 metros. Bueno, vamos a ver también en Esa los es la arroyos ganadera. cómo lo tienen para que Es pasen. obligatorio, cosas que lo hagan o no, pero es obligatorio Claro. cada 50 metros un paso de fauna. Y se supone que si esto está protegido, para dar los permisos lo mirarán con un poco más de rigor y de cuidado. Bueno, pues aquí vemos como el arroyo pues retiene ahí todo lo que arrastra. Y bueno, No tiene cortado. el Pues. camino de Castañar, pues lo bonito que está. En la plaza te invitan a hacer el camino entre Sierra Roble y Castaño y llegas a la puerta y te tiras. Entonces, apertura del expediente de investigación, presentamos en febrero de este año, hemos presentado un informe histórico y cartográfico con documentación de la desamortización en 1860. Y ahí en esa documentación aparecen los caminos. O sea, que resulta que no eran de 1958, creados como servidumbre, Tiene un siglo antes. que llevaban ya un siglo registrados. Porque lógicamente, claro, es un castañar que era comunal y para ir a plantarlo había que ir por algún sitio, Claro. había que ir por un camino. Esta gente no tiene la lógica esa. De que había caminos para ir a, porque eso, como Para ir a hemos visto en el trabajar. pueblo anterior, para ir a todos los pagos. Entonces, aquí pone el camino de la Villa de García, sube a la era de los Paderuelos y remata en el Collado de Padilla. Es muy descriptivo el nombre del camino, porque no es solo un nombre de un camino, está describiendo todo el trazado del camino. Estos son los trazados de los caminos sobre el mapa de 1936, los caminos que han cerrado. En realidad son 1, 2 y 3. Este está partido en 1, 2, 3, 4 y 5. Pero bueno, estos trazados de los caminos, que se supone que los crearon en el 58, existían ya en el 36. En 1936 estaba el mismo trazado en los mapas del mapa topográfico nacional de ese año. Perdona, Martín, la descripción de los caminos que hemos visto antes, ¿dónde está? Es el verde. No, pero me refiero, ¿que ese documento qué es? Es un expediente del exceso de cabida. Es un expediente que solicita al Ministerio de Hacienda el propietario de la finca que ha comprado los ejidos
para ver en realidad la cabida que tiene los ejidos. Pero estamos hablando de un expediente... Un expediente del antiguo. Ministerio de Hacienda de 1898. De 1898. Es un ¿Y eso expediente. cómo lo has conseguido? ¿Cómo has llegado a ese documento? Pues en los expedientes de venta de la desamortización, porque a mí siempre me ha interesado, como decía de la página web, yo he creado un blog, El Roble de García, siempre me ha gustado el robledal y soy investigador, soy historiador y la desamortización siempre la he estudiado. Entonces yo sabía que esos caminos estaban documentados. ¿Está en el archivo provincial o...? Sí, en el Archivo Histórico Provincial. ¿Y la desamortización a quién se le hace? ¿Son fincas privadas? No son fincas privadas, son Son fincas fincas públicas. Entonces se le hace la desamortización Se al desamortiza. ayuntamiento. Sí, se la expropian al ayuntamiento, se hacen bienes nacionales, pasan a ser bienes nacionales y se subastan. De bienes nacionales pasan a Sí, subastar. esos son casos concretos, pero por ejemplo, a lo mejor en mi tierra, yo soy de Huelva, a lo mejor eso no ha ocurrido. No, con la desamortización Sí, de lo Madoz, Los ejidos públicos, Muchísimo, ¿eh? sí, los ejidos públicos se desamortizaron. Solo se salvaban las dehesas boyales. La dehesa boyal es lo único que no se desamortizaba. Porque se suponía que estaban en manos que no producían. No, Porque son municipales. sí, pero las dehesas boyales se supone que tenían Las una dehesas boyales, utilidad. sí. Una utilidad, tenían una Sí, sí utilidad. tenían una utilidad, pero Porque es que- entraban a pastar los animales de carga, de los animales de Eso tracción. también es nuevo para mí, porque yo sí conozco yo alguna de esas Dehesa boyadas. boyal. No sabía el significado. es que los ejidos eran bienes del Estado y las dehesas boyales eran bienes municipales. Los baldíos también eran bienes del Estado. Y la desamortización de Madoz es sobre ejidos y baldíos, fundamentalmente. Los bienes municipales permanecen mucho tiempo y se van privatizando independientemente, pero no por las desamortizaciones, sino para pagar las deudas de las guerras carlistas y, sobre todo, en la construcción del tren tan ruinosa para media Castilla. Son cosas nuevas. ¿Pasamos? Sí, podemos pasar. 5 minutos. Bien, como decía, en uno de los expedientes aparece el camino como y dice que dividía los dos ejidos, es decir, está dividiendo dos predios. También tenemos documentado cómo divide dos fincas. Si divide dos fincas, no puede formar parte de ninguna de ellas. Y si está en 1901, no es un camino de servidumbre del 58, de 1958. Podemos pasar. También tenemos otro documento, el croquis de servicio de avance catastral de la riqueza rústica, donde aparece otro de los caminos que han eliminado. Y se ve cómo ponía en contacto y en comunicación determinadas fincas. Fincas que ha ido comprando el propietario, y entonces las ha ido uniendo a su propiedad, pero claro, es como comprar el pueblo y quedarte con las calles. Claro. Pues esto es lo mismo. Aunque compres la finca, el camino sigue siendo público. Podemos pasar. También tenemos un documento privado. Bueno, en los cuadernos de campo también aparece reflejado, de 1941, como había una finca de un propietario y en un polígono, en el mismo Castañar, que dicen que es privado. Privado el Castañar sí, pero el camino no. Porque para acceder a esa finca había que ir por un camino. Pero eso se puede considerar como camino de servidumbre, ya serían diferentes. No, porque aparece en el Como camino público. público. Claro, aparece como público en el 41, 1941, por tanto en el 58 no se va a crear, estaba ya en el 41. Y aquí tenemos otro documento privado también de 1941, por ahí, del 43. Es un documento privado, un expediente de información posesoria en el que aparece que linda con un camino. O sea, que lo tenemos documentado por varios sitios. ¿Podemos pasar, por favor? Bien, además hemos presentado más de un centenar de testimonios que avalan que esos caminos se han utilizado sin ningún tipo de traba hasta que los han cerrado. Entonces hemos rebatido todos los argumentos que escribían para eliminarlos del catálogo, que eran de servidumbre del 58, es falso, que comunicaban solo puntos interiores de la finca, tampoco es verdad, porque están comunicando varios valles y varios caminos, y que no había indicios históricos. Yo sabía dónde estaban, porque soy historiador y sé dónde tengo que buscar. Bien, ahora estamos a la espera que concluya el expediente de investigación para que valoren la documentación que aportamos. La misma alcaldesa, que no es capaz de encontrar en los archivos, tiene que valorar si lo que yo he presentado es válido o no es válido.
si los testimonios son válidos o no lo son. Esto es- Ya dice que no tenemos ni idea. Llevo desde finales de los 70 con bicicleta y caminando por allí, y ahora resulta que un informe que prepara un topógrafo de Valladolid, sin haber pisado allí, el informe del topógrafo es más válido que la vivencia que yo tengo de ese camino, que sé por dónde va cada metro. El pobre hombre de Valladolid se pierde, porque algún tramo del camino lo hace pasar por un cortafuegos. Claro, él no ha estado allí nunca, no lo sabe, pero yo he estado pateando allí. Y entonces, cuando se ha publicado el expediente de investigación, el informe nuestro no aparecía en el expediente. Lo han publicado en 2 tomos, 800, que lo había hecho todo muy bien, la alcaldesa, pero resulta que el expediente nuestro, que es el que más aporta, y todo lo nuevo que aporta, y se abre el expediente de investigación por el documento que presentamos nosotros en febrero, documentando estos caminos, pues no viene el expediente. Así que ¿cómo van a valorar algo que no viene? ¿Se lo van a leer? Muchas gracias. Nada, si vamos a